Bueno, entonces vamos a contarles qué pasó con la nacionalidad, porque obviamente todo este proceso comenzó cuando lo demandamos por la búsqueda de la nacionalidad y para hacerles un adelanto para que se unan a esta triste historia es que en este momento todavía no tengo la nacionalidad. Y digo todavía porque yo no pierdo la esperanza De de tenerla que algún sí, día. de que algún día la logre tener, pero pues en este momento no la tengo. ¿Qué pasó? Volvimos del viaje Regresamos del viaje, se con todos los perdió. documentos, sí, se perdió, obviamente se perdió, con todos los documentos. Yo recuerdo, si no estoy mal, que esa vez yo me fui sola para Bogotá a Sí. llevar todo, Ah, todo bueno, el proceso. entre los documentos que te entregó, que los sacamos como 3 veces, yo creo que esa fue la segunda, es porque en Italia él hace como una carta de reconocimiento, como que reconozco que Camila, es mi hija, bueno, todo el cuento. Pero resulta que esa carta Se se vence al vence. mes. Entonces sí recuerdo que volvimos y trajimos la carta y ya entonces Yo fui con todos los documentos a la embajada en Italia, fui sola, me acuerdo que fui sola en esa ocasión, no sé por qué tú no pudiste en ir. Bogotá, En Bogotá, yo que dije en Italia, Italia, sí. no, fue en Bogotá. Fue en Bogotá, fui allá y el asunto fue que cuando entregué todo, que ya teníamos todo lo que nos habían pedido, nosotros ya habíamos ido y nos habían asesorado cómo era el procedimiento, cuando llego allá y me dicen, no, no te la podemos dar, no se puede, no se puede, yo, pero ¿cómo así? Ellos me explicaban cómo no, es que además que ya pasaste los 21 años, o sea, ya estás muy vieja para estarlo pidiendo y no solo eso, sino que lo que yo entendí es como si cuando se acuerdan que en el capítulo pasado les conté que para poder ponerme el apellido de él, lo que hicimos fue que en San Andrés, en la registraduría, llevamos el documento y ahí fue donde yo ya me cambié el apellido y aparezco como Camila Solini. Ellos me decían, no, así no era. Lo que tenía que hacer para que reconocieras o para que te pusieras el apellido de él era que él tenía que acercarse a una embajada en Roma, reconocerte y decir yo soy el papá y ahí cambiarte el apellido para ya poder hacer todo el procedimiento, pero era como ya me lo cambié. O sea, ya no puedo decir como, venga, me devuelve por favor el otro apellido y quite esto para que él pueda ir. O sea, era algo que ya no se podía hacer, ya no tenía reversa, era como así, por eso es que no se puede. No, no se puede, no se puede. Y nunca quisieron enviar los documentos para ver si por lo menos me la daban. No, o sea, nunca la quisieron enviar. Que luego de eso, recuerdo que ahí ya sí fui con mi mamá al consulado en Medellín. Fuimos, averiguamos con este señor y el señor me decía como, mira, si quieres te puedo ayudar con una visa. Y era como Sí, una visa, no, o sea, yo no quiero sí, una para que puedas visa. estudiar si Sí. quieres o de pronto hasta de trabajo, pero no. Sí, pero era como no, para la nacionalidad no se puede, no se puede, no se puede, no se puede. Y todo el mundo me decía, no, no, Sí. no. O sea, la única forma de Camila tener la nacionalidad ya era como que él fuera directamente y pidiera y dijera, yo quiero darle la nacionalidad a Camila. Y adivinen qué, eso no iba No a iba a pasar. pasar O porque sea, estaba desaparecido, mm, sí, te entonces bloqueó. sí me bloqueó, o sea, sí, como siempre. Ah, bueno, sí, me bloqueó, Sí, o es sea, que es que eso me fue muy bloqueó, triste. porque claro, yo le escribía y ya ni siquiera le llegaban los mensajes y no tenía la foto, entonces fue como, pucha. Entonces recuerdo que yo tuve una relación durante casi toda mi universidad, una relación súper tóxica, súper, súper tóxica. Entonces hubo un momento donde terminamos la primera vez, no sé cuántos años llevamos ahí, y mi abuelita dijo como, ¿qué? O sea, esta es la oportunidad, váyase para Italia, porque yo siempre había querido volver a seguir estudiando, pero con esa relación era como si usted se va, entonces no, entonces terminamos y yo no sé qué, entonces claro, yo con esa ansiedad y ese, ¿cómo es que se llama eso?
ese apego emocional que tenía era como, no, 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 yo no me voy a ir, yo no lo quiero perder, yo no quiero que esto se acabe. Entonces, como terminamos, fue como, váyase. Y hace poquito mi mamá me confesó que, claro, mi abuela me dijo, yo se lo pago, pero el asunto fue que mi abuela nunca me lo pagó y me lo terminó pagando mi mamá, que hasta hace poquito yo me di cuenta. O sea, yo juraba que mi abuela era la que me había pagado ese Sí, viaje no, de esa sí. vez Ella y ayudó no. como con algo del tiquete, pero al final yo le dije, tú le dijiste a Camila y me dijo, no, no, pues yo le ayudo con algo, pero no, pues tú. Y yo, ¿cómo así? Ya la habíamos montado en el avión todo. Y yo dije, bueno, listo, yo lo pago. Bueno, Ya que afortunadamente tenía con qué, ya sí. podía, digamos, tenía la posibilidad, digamos, de hacerlo. Sí, entonces de ahí me fui otra vez a Florencia a estudiar italiano, como 2 meses más o menos en vacaciones de la universidad y estando allá uno de mis amigos de Malta, o sea, nosotros nos conocimos en Malta, ya luego cuando yo me fui de Malta a Florencia a estudiar italiano, él estaba ya en Florencia, entonces fue como que en algún momento lo habíamos mencionado en Malta, pero yo no caí en cuenta cuando me iba para Italia a decirle como, mira, voy, y así por cosas de la vida coincidimos, entonces nos hicimos súper amigos en esa ocasión, más de lo que ya éramos en Malta, entonces claro, cuando yo volví, él estaba viviendo en Florencia, entonces fue otra vez como el reencuentro, o sea, fue súper chévere. Igual creo que él no estuvo todo el tiempo que yo me quedé, él estuvo solo como un mes. Bueno, yo no sé, yo no me acuerdo, pero el asunto fue que él, si yo medio me defendía en el italiano, él sí era súper experto hablando italiano, entonces él me dijo como Cami, hágale, yo la acompaño, vamos para Orvieto, porque otra vez se había vencido el reconocimiento, yo quería volver a asesorarme bien, quería ir a preguntar a ver si podía otra vez buscar la nacionalidad, porque ahí ya habían pasado, póngale unos 2 años, no sé, o sea, ya Ujú. había pasado tiempo. Entonces volví, cuando llegamos allá, no sé si hicimos otra vez lo de la cita, ¿tú te acuerdas? No, ya sabes, yo creo que tú te apareciste, Llegamos sí. así sin No, aviso. tú sí hiciste la cita, tu amigo te ayudó con la cita. Sí, yo creo que Sí, él te sí. ayudó con la cita. Sí, llegamos con cita, entramos allá donde Andrea, creo que entré con Chris, no me acuerdo. Sí, yo entré con él o no. Ay, gorda, tú eras No, la que yo no me estabas allá. acuerdo, no me acuerdo. Yo creo que sí, yo solo me acuerdo que llegamos, entonces él otra vez. Ay, Camila, qué emoción, qué felicidad, que yo no sé qué. em, yo te había estado escribiendo, bla, 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 porque es que te quería contar que vas a tener un hermanito. Y yo como que usted a mí no me ha estado escribiendo. Es más, usted me bloqueó del WhatsApp. Y él como, no, 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 eso es imposible. Yo te estaba escribiendo y yo sí, muéstreme su celular. Entonces efectivamente me lo mostró. Obviamente no me había escrito nada y sí me tenía bloqueada. Entonces yo me desbloqueé y bueno, ya. Y ya fue como, sí, vas a tener un hermanito. Entonces para acabar de ajustar, ya no solo tenía el hijo de esta señora, sino que también tenía otro, o sea, ya iba a Ya venía tener en camino otro otro hijo. hijo, sí. El que no quería ser papá, pues tuvo, al final terminó siendo 4 veces papá, 4 veces papá, básicamente, sí, sí. Pues total. yo me incluyo ahí porque así él no me haya reconocido nunca. Soy su hija. Mentiras, pero bueno, el asunto fue que ya de ahí me acuerdo que con Chris fuimos como a la notaría, no sé eso cómo se llama, y él sí me estuvo ayudando porque yo para esos términos, pues sí, legales y esas vainas yo no sabía cómo defenderme. Igual ahí con mi italiano macheterito, macheterito me defendía. En este momento sí que lo tengo reoxidadísimo el italiano, pero pues en ese momento, claro, yo llegué de Italia y yo seguí estudiando italiano, o sea, yo estaba súper comprometida porque yo iba por mi nacionalidad y yo tenía que hablar italiano y bueno, de ahí logramos como tener los documentos, creo que no nos supieron asesorar muy bien con el tema de la nacionalidad, o sea, no lo logramos y ya me acuerdo que entonces Cris y yo haciendo tiempo para devolvernos porque no nos quedamos durmiendo, o sea, eso fue un día, fuimos a Ujú. Orvieto, hicimos la vuelta y nos devolvimos. Pero entonces nos acostamos en un parque, esperando, creo que era la notaría para ya luego estar. Bueno, yo no sé. El asunto fue que nos devolvimos a Florencia
y hasta ahí llegó, porque Andrea sí me había dicho como la idea es que vuelvas aprovechando que vas a estar 2 meses para que vengas, salgamos a Ujú. comer con Leticia, bueno, no sé si puedo decir el nombre, con la señora, como que para que vengas y salgamos a comer con la pareja de él, etcétera, pero pues al final no, obviamente se desapareció, no me volvió a escribir y hasta el día de hoy. Bueno, no, gorda, sí, cuando nació el bebé te mandó fotos. Ah, bueno, es que eso yo no me acuerdo, pero Sí, sí, sí. sí, te mandó una foto del bebé recién nacido que entre otras divino. Ay, sí, todo Ya luego bonito. te mandó algo más y te dijo que le encantaría que lo conocieras y que Y le encantaría ya, que lo conocieras y que le y encantaría ya que lo conocieras hasta, y ya. hasta esta última vez que los que me siguen en Instagram se dieron cuenta que cuando sacamos el primer capítulo de Buscando a Papá, yo le escribí, porque yo dije, pues, o sea, me parece chévere que él conozca la perspectiva de nosotras frente a la historia y que nos, pues que me conozca a mí un poquito más, que conozca de nuestra boca todo. Entonces dije como, ¿por qué no? Le voy a mandar, porque antes de, bueno, no, antes de eso yo le había escrito en otras ocasiones muy esporádicas, pero recuerdo que eran ya más como temas porque en terapia y como en procesos de mucho trabajo, porque ha sido mucho trabajo interior para poder reconocer lo que se les mencionó en un momento, porque claro, para mí nunca fue el sentir el vacío, pues como que yo dijera, es que extraño a mi papá, es que me duele, no, o sea, la única vez que yo puedo decir que lloré así que me dolió fue la vez del andén allá en Pisa. De resto, yo creo que yo nunca he sentido como ese dolor, así que yo diga, pucha, puede que sea muy inconsciente y en realidad en terapia sí lo he manifestado y lo hemos sacado, pero no ha sido como tan vívido, o sea, tan experimentado a través de mi cuerpo. Ha sido muy desde el inconsciente, pero el asunto fue ese que, claro, en todo ese proceso de reconocer a mi papá, de poder sanarlo, de poder darme cuenta lo que estaba generando en mi vida el cargar la herida de rechazo y de abandono. Recuerdo en uno de los cursos que hicimos, que era de angiología, yo ahí estaba no tan despierta, como que a mí me daban un montón de información y yo era como, ¿qué me están diciendo? No entiendo nada. Y ella hablaba del tema del papá, entonces ella decía como es que cuando el papá no está presente, bla, 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 el dolor, y yo como, pero es que a mí no me duele, o sea, yo estoy bien, ella como sí, y cómo es su relación de pareja. En ese momento tenía mi relación tóxica, entonces, bueno, mentiras, creo que ahí ya habíamos terminado, pero igual acababa de salir de ese proceso, o sea, todo mal, y ella me dijo como, ¿sí ve? Esa es la muestra. O sea, el hecho de que tú no sepas cómo vincularte sanamente con una pareja, con un hombre, eso es lo que está cargando detrás es toda esta herida y todo este rechazo de insuficiencia, bueno, de tantas cosas. Entonces ahí empezó un proceso súper profundo y en varios momentos lo que yo hice fue escribirle como diciéndole, ya no me acuerdo, pero como mira, te reconozco o te perdono o lo que sea. Es que no me acuerdo qué le decía, pero él me ignoraba, o sea, yo le escribía, él me ignoraba, le escribí como unas 3, 4 veces en todos estos años, que igual han sido muchos años, y ya la última vez que le escribí fue cuando sacamos este primer capítulo que dije, ¿por qué no? O sea, escribámosle. Y el asunto fue que me contestó de una, fue como, mira, voy para la audiencia, pero de entrada te digo que ojalá no hayas dicho ni mi nombre ni mi apellido, Que yo no lo he autorizado. que yo no lo he autorizado. Entonces fue como, ¿qué? O sea, venga, como así? Pues literalmente eso es lo único que te preocupa, pues solo te importa tu nombre y tu apellido cuando estoy casi segura que nadie te conoce acá y en Italia pues nadie va a entender porque estoy hablando en español, porque la gente que me sigue habla español, entonces es como, no creo que nadie te reconozca y pues yo te lo estaba mandando, era como para que me conocieras, como para que, sí, como para que supieras cómo estoy, él como yo no necesito, es que es muy charro, él es muy Sí, particular, es que yo sí. no necesito saber, para yo saber cómo estás, no necesito ver un video, yo sé que tú estás muy bien, yo me siento súper orgulloso de ti por tus 3 carreras universitarias, el libro que ustedes sacaron me Mm. trajo muchos problemas en el trabajo, entonces, ¿qué fue el otro que me dijo? No sé, me dijo como me gustaría de todas formas
me parece justo que conozcas a tu hermano, la esposa de él o la pareja de él quiere que se conozcan en algún momento y si necesitas algo me dices. Entonces yo ahí le dije como pues no sé, yo voy a hacer una confesión aquí, fue que yo dije como listo, ¿cómo le puedo decir? Porque no quiero sonar grosera, quiero cuidar mucho mis palabras, entonces yo cogí a ChatGPT y yo, ChatGPT, ayúdame a expresarle todo esto, pero para que suene bien. Y entonces, claro, lo que al final lo que le terminé diciendo fue eso, como no, porque yo le decía como 3 carreras, usted creo que se está confundiendo de persona, pero ChatGPT me ayudó a decirlo con mucho más amor. Como de, sí, como estoy un poco confundida porque yo solo tuve una carrera universitaria y yo todavía no he escrito ningún libro y bueno, le volví a decir como en realidad el objetivo era que tú conocieras, tú eres mi papá, yo voy a seguir contando mi historia y mi mamá está contando su historia, o sea, yo lo que estoy haciendo es con un propósito de ayudar a las personas, entonces la verdad no voy a dejar de hacerlo. Entonces ahí me explicó como el asunto no fue un libro, sino que nosotros habíamos publicado primero en Instagram la serie y ahí sí pusimos fotos. Entonces él me dijo como sí, por ahí alguien me dijo que vio fotos. Entonces fue como, bueno, si usted quiere, yo no pongo fotos y por eso es que hemos decidido no poner fotos de él en esta serie por respetar su imagen, pero pues obviamente es como, él es mi papá, o sea, él es mi papá y se llama Andrea y vive en Orvieto y esa es la historia y esa es mi historia y esa es la historia de mi mamá. Y bueno, en eso quedamos. Por ahora estamos a la expectativa que Por le dijo ahora que vamos a ir. quería que conociera a su hermano, Ujú. pero al final de cuentas seguimos sin nacionalidad. Sí, toca esperar, porque en el 2020 llega una vez, era diciembre del 2019, y fuimos a un encuentro donde una mujer que había escrito libros, pues un libro que a mi mamá le había encantado, yo no sé qué, es más, ella estudió hasta en el colegio de mi mamá era amiga de la hermana, entonces fue como Cami, ella ya había ido a varios momentos, pues como a varios encuentros con ella y yo nunca había podido ir y a ese fue como, bueno, vamos, o sea, sí, vamos, vamos, vamos. Ya, yo tenía otras cosas, pero fue como, ya, no me importa, había dicho que sí, vamos. Y ese fue muy bacano, ese encuentro, porque ella normalmente, ella nos contaba que ella agenda, o sea, da conferencias a 100 personas, es una canalizadora muy tesa y ella entonces en esa ocasión, ella dijo, no hice inscripción previa. O sea, yo simplemente hice 1 o 2 posts en Instagram y el que llegara y ellos habían organizado y habían puesto 10 sillas y éramos 10 Yes. personas, o sea, eso fue una cosa loquísima. Entonces todas las personas que estaban conocían a Juliana Costa, eran como, ay, sí, yo ya me leí tus libros, yo no me había leído nada de ella. Y yo recuerdo que yo fui la última cuando ella me miró antes de yo hablar y me dijo como, no, yo te tengo que decir algo es que definitivamente yo nunca entrego mensajes así directos a las personas, pero es que no hacen sino decirme que tú te tienes que ir. Ella me dijo para Irlanda, tú te tienes que ir para Irlanda, tú te tienes que ir para allá, es que tu alma lo necesita. Y yo sí, es que yo me voy a ir, ese es mi plan es irme para Europa, pero pues en ese momento estaba emprendiendo, entonces dije como, pero yo me voy en 3 años. Y ella como, no, tiene que ser ya, 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 ya. Y yo, Sí, si no pierdes la no. oportunidad, ya decía, o es Ujú. ahora o O ya no lo vas a nunca. hacer. Y yo como, no. Entonces ya luego empezó todo el ejercicio, toda la actividad y eso fue loquísimo porque fue como el 2019 fue una gran lección, un gran aprendizaje en el año. Háganse en parejas al azar y cuenten su gran lección de vida, pues como de ese año. Y todas las parejas eran así como el mismo aprendizaje, la misma experiencia, cosas súper locas. Entonces ya después de todo ese proceso, para mí fue como o sea, yo sentí tantas cosas ese día que yo dije, sí, listo, me voy, o sea, yo me tengo que ir, yo me voy. Una prima se casaba como en marzo, entonces dijimos como, bueno, compremos tiquetes, era diciembre, los compramos para marzo y una semana antes llegó la pandemia. Entonces, bueno, entonces antes de yo ir, o sea, de que llegara la pandemia, yo volví a la embajada de Bogotá,
para volver a buscar la nacionalidad, porque yo decía, yo no me rindo, o sea, yo voy a ir a aprovechar que estoy en Italia y a buscarla. Y el asunto fue que me llegaron y me dijeron como, no se la van a dar. Es que es más, si se la dan, viene y nos cuenta, porque es que no, estamos seguros que no se la van a dar. Ay, yo era como una frustración demasiado grande porque era como, ¿cómo así? O sea, si es mi papá, ¿cómo no me van a dar la nacionalidad? El asunto fue que llegó la pandemia una semana antes de yo viajar, no pude viajar, me quedé sin saber, hasta el momento no he logrado volver a viajar a Italia, entonces estoy ahí en veremos. O sea, yo todavía no voy a tirar la toalla. Yo espero que en algún momento pueda tener mi nacionalidad italiana, pero por ahora pues no, no se ha podido. Y ya. Ya, yo creo que esa es como la historia. De verdad, nuestro objetivo no solamente es como el chisme, aunque el chisme es bueno, pero es más como dejar un mensaje, o yo creo que más que un mensaje han sido Muchos. como muchos mensajes ya. Uno muchas veces aprende a través de las historias de otros, uno a través de lo que los otros viven es capaz de ver ese reflejo y es capaz de encontrar luz, de encontrar soluciones. A lo mejor va a ser la oportunidad para que muchos salgan, para que muchos busquen ayuda, para que también se abran, digamos, a contar su historia y a cambiarla, porque en realidad cada día vamos construyendo nuestra historia, entonces, ¿por qué no cambiarla si no estamos satisfechos con lo que tenemos? Total. Entonces, yo creo que sí, como les digo, era más la idea, no, de compartirnos. Igual el proceso de mi mamá y mío, o yo. Ujú, y mío. Y mío. El proceso de mi mamá y mío fue súper bonito porque ya de ahí empezó todo este proceso de despertar, empezamos a estudiar angiología. Yo estudiaba los sábados y ella en semana con diferentes profesoras, cada una en su proceso, pero las dos en el mismo camino, o sea, haciendo las mismas cosas. Llega la pandemia y en pandemia conocimos a una señora que hizo un curso, o sea, hicimos primero como un taller de un mes de creencias limitantes. De ahí yo fue la primera vez en mi vida que tuve ya sesiones uno a uno donde yo pude como, sí, como cuestionarme muchas cosas y recuerdo la primera sesión que salió que yo tenía rabia con mi mamá. O sea, eso fue súper confrontante porque a mí me dio un taco en la garganta y era como, claro, ¿tú cómo vas a sentir que estás, que, o sea, que, como es, como que no estás satisfecha con todo lo que tu mamá hizo, si ella ha sido la mamá perfecta, la mamá que lo ha dado todo, que ha hecho todo por su hija, porque esté bien, pero pues eso igual en el inconsciente hay un dolor, entonces por eso en el fondo de mí yo lo camuflaba y no reconocía y por eso en algún momento les expresé como la rabia que a mí me daba escucharla, como, sí, como que chocábamos un montón y de ahí hubo como 4 sesiones, en el proceso, igual encuentros grupales, súper chévere y yo dije, yo quiero aprender esta herramienta. O sea, yo sí o sí quiero aprender a hacerlo. Yo me acuerdo, claro, yo ya estaba como con los dones así medio abiertos, entonces yo empecé a hacerle sesiones a las personas como ella las hacía y con unos libros que nos habíamos leído como para aprender, pero era como obviamente estoy acá inventando, o sea, yo qué estoy haciendo. Y justo en esa época ella saca Curso, un sí. curso para formar a las personas con su método para hacer esos procesos de sanación, de acompañamiento, bueno, de trabajo interior. Y yo dije como que yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Y mamá también como yo quiero, ella lo abrió para 5 personas, nos inscribimos, póngale que 4. Estuvimos en la primera clase 4, de ahí como que se quedó una y al final terminamos solo mi mamá y yo formándonos. Eso fue súper intensivo porque el asunto es que en cada sesión era como una clase y ya luego al final de la clase nos hacíamos terapia entre nosotros. Entonces, pues o a la señora o la señora a nosotras, pero claro, la señora se fue, entonces quedamos mi mamá y yo, entonces era como una sesión, yo le hacía terapia a mi mamá y en el otro encuentro mi mamá me hacía terapia a mí, o sea,
Imagínense, No, eso fue imagínense el súper retador proceso. porque nosotros cuando empezamos, digamos, como esta búsqueda, había algo que teníamos claro y era que inicialmente, o sea, podíamos hacer los mismos cursos, pero nunca juntas, Ujú. para que Camila tuviera la oportunidad de expresarse libremente, sin sentirse cohibida porque estaba con la mamá, y yo poderme expresar libremente, pues porque no estaba, digamos, con Camila. Pero aquí en este punto ya habíamos adquirido, digamos, una cierta madurez, pero creo que ahí sí fue, No, eso sí fue claro, súper porque imagínense teso. nosotros cada semana haciéndonos terapia y cada uno soltando la cantidad de cosas, los sentimientos, desde la parte más oscura que Sí, cada una total. tenía, Y yo me pero fue muy acuerdo que hermoso. ahí fue una de las terapias, tú terminaste llorando, Que no que lloraba tú hace no llorabas años, o hace sea, es que años. a mí después de todo este proceso, de verdad, o sea, yo decía, es que yo creo que yo lloré tanto que a mí se me secaron las lágrimas, y no era que yo no sintiera dolor y tristeza, pero es como cuando tú quieres llorar, pero no te sale lágrima y es horrible porque es uno, no, uno se siente re mal y es como, ay, necesito gritar, necesito desahogarme, pero no te sale. Y gracias a una de esas terapias que me hizo Cami, yo creo que después de muchos años logré llorar. Claro, Y eso fue sí. súper sanador. Y ya de ahí la relación entre nosotras se transformó 180 grados, o sea, fue un proceso muy, 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 muy chévere, Sí, muy igual chévere. sí, si tú nos veías antes, Camila y yo siempre manejamos una relación muy, muy bonita. Sí, Sí, y no aún era de con como todo de eso, no peleas. era una relación súper chévere, no éramos de conflicto, de nada. Pero yo creo que cuando Camila dice eso, a lo que se refiere es que fue una relación mucho más profunda. Ya, porque es que muchas veces uno como padre o como hijo, hay ciertas cosas que uno no cuenta porque no se siente en la confianza de que el otro lo diga, porque me va a juzgar, porque me va a malinterpretar, y puede que haya momentos en que todavía, digamos, ocurra, pero creo que ya somos mucho más transparentes, más, entonces digamos que es una relación Sí, pero más igual yo profunda. sí siento que de mi parte había ese rechazo, porque es que Sí. era muy inconsciente y es que yo no soy una persona problemática, o sea, yo no soy una persona como que yo fuera grosera o que yo le dijera a mi mamá que discutiéramos, no, ella simplemente empezaba a hablar y para a mí me cogía un desespero, era como, ay, ya, no, ya va a empezar, qué pereza, que se calle. Entonces, claro, estábamos con todas mis amigas y todas mis amigas súper entretenidas escuchando las historias y a mí me da una cosa como, ya, 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 no más, no más. Pero obvio, ya luego nos dimos cuenta que era como que yo quería era que ella me escuchara a mí, yo me sentía inferior y bueno, un montón de cosas que fue como también ya lo que les explicaba en un capítulo, volverme a poner en la posición y todo se transformó, porque afuera todo estaba bien, pero internamente yo no entendía yo por qué Ujú. no me sentía bien. Y de ahí fue donde se abrió eso que mi mamá cuenta de que ya sí es todo mucho más profundo, me encanta escucharla, nos sentamos a conversar un montón. Sí, ya nos contamos cosas desde una transparencia muy profunda, o sea, ya no es como tan superficial, sino que intentamos ir un poquito más allá. Y bueno, ese ha sido como todo el proceso de transformación. Ya, yo creo que ¿Qué hasta más? acá. Sí. Sí, no, de todas maneras, muchas gracias para las personas que llegaron hasta el final de la historia. Como dice Camila, vienen más cosas. Sí, vienen más cosas y la idea es que si en algún momento llego a ir a Italia, pues documentarlo, o sea, ya meterle más. Sí, esperamos que haya un próximo capítulo, que sea un Sí, capítulo con cosas muy positivas, con que sea con progresos, Andrea. que se apunte a contar la versión de la historia. Pues pucha, yo lo quiero descifrar, o sea, a mí me interesaría mucho saber qué piensa, o sea, cómo funciona la mente de él, porque yo siento que a mí no me duele lo que les decía, puede que en el inconsciente sí algo como que, ay, mi papá me sigue rechazando, pero de todas formas para mí no es como que eso me robe la calma, no, a mí me da risa, esa vez yo ni siquiera le conté a mi mamá que le había mandado la foto, cuando ya le mandé el video, le mandé la captura a mi mamá y fue como, ay, ¿cómo así? Entonces cuando le mandé eso, Es que éramos las dos pero fue muertas de muy la risa. chistoso porque justo en el momento en que Cami le estaba mandando eso, yo le estaba mandando para poder montar en el primer Ah, capítulo, para sí, poder mandar, para montar la carta, unas fotos, la foto unas de cosas. ellos Entonces dos. justo había mandado la foto de los dos, había mandado todo. Cuando Cami me dice, mira lo que le mandé, vamos a ver si me contestan. Yo igual le seguí mandando las fotos cuando me... Y yo,
Cancelado. Es que no, ya esa foto no se puede publicar, iba a ser la foto de portada, pero pues no se pudo. Claro que al Y, final luego la publicaste con una carita sí, feliz, pero sí, en sí, sí, Instagram, para que me sí. sigan en Instagram, si no me siguen en Instagram, que allá publico más cosas. Y bueno, sí, la verdad es muy gracioso, es muy particular. Vamos a ver si en algún momento logramos hablar con él y descifrar qué pasa en la cabeza de él, porque es que sí, a veces yo siento que los hombres, es que la mente de ellos funciona muy Muy diferente, diferente. demasiado diferente. Entonces, bueno, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Si se conectaron con la historia, si tienen preguntas, por favor háganos las que podríamos grabar otro espacio, las dos respondiendo preguntas. Y bueno, quédense muy pendientes en el canal. Si no se han Suscrito. si no se han suscrito, suscríbanse al canal para que estén súper pendientes de lo que se viene a partir de ahora. Tengo un podcast que se llama Lo que no decimos, de conversaciones que normalmente no tenemos. También hago muchos acompañamientos, mentorías uno a uno, cursos donde hacemos, por ejemplo, en este momento está rodando una membresía para conectar con nuestra intuición, con nuestros dones. Entonces, lo que quieran, acá las puertas están súper abiertas, pueden escribirme para que los acompañe y nos acompañemos en este proceso de despertar y de expansión interna. Les mando un abrazo muy grande y muchas Cami, ahora gracias. muestra lo expresiva que eres. Un abrazo. ¡Ah! ¡Ah! Sí, 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 ya abrazos, ay, ya sí, eso abrazos. sí es un abrazo de verdad. Chao, Gracias. gracias. Qué risa. Ese final estuvo muy bueno.